tardes a todas, a todos, a todes. Mari Compuché, Mari Compulamien. Bueno, es un gusto poder compartir este espacio junto a Adriana, Rocío y agradecerle especialmente a la gente de todo el equipo de AG, de USAN, por este espacio. Así que, Chaltumay, Rumben Manyun, como decimos desde nuestro idioma, muchas gracias. Bueno, yo voy a retomar algunos aspectos que ahí mencionó Adriana, que me parecen fundamentales como para entender también el proceso que propiciamos, desde los distintos pueblos originarios de la Argentina y particularmente el pueblo mapuche. Yo lo voy a situar desde la provincia de Buenos Aires, que es el ámbito donde me desarrollé. Eh, Tuve todo ese proceso de escolarización desde mi primaria, secundaria y también a nivel superior, ¿no? Desde esa realidad empecé a trabajar hace muchísimos años para entender lo que sucedía dentro de este sistema de educación en relación a los pueblos indígenas, ¿no? Y en particular al pueblo mapuche. A partir de las imágenes que voy a utilizar aquí en este PowerPoint, con respecto a la siguiente que ahora vamos a ver, eh, quisiera como empezar a contextualizar la situación que hemos vivido. Seguramente después Rocío la va a trabajar con mayor detalle. Adriana lo mencionó, estos genocidios que comenzaron en el siglo XIX y que se fueron perpetuando, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. El Estado Nacional, los estados modernos al configurarse, particularmente crean las fronteras. Estas fronteras lo que provocaron fue que de un lado y del otro los pueblos originarios quedaran divididos. El pueblo quechua, por ejemplo, o quichua, atraviesa 5 estados-nación, que podemos mencionar como Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. En el caso particular del pueblo mapuche nos encontramos en ambos lados de la cordillera, tanto de la Puel Mapu, decimos de este lado de la Argentina, como de la Gulú Mapu, como del lado de Chile. En este sentido, esas campañas denominadas San Desierto, porque eran situaciones, digamos, donde habitaban nuestro pueblo milenariamente, me parecía oportuno poder empezar a visibilizar con números y empezar a ver y relacionarlo fuertemente con personas, humanos, porque muchas veces las narrativas se universalizan y se pierde el foco de lo que significó en concreto hacia el pueblo, hacia las personas, las familias, ¿no? Y en este cuadro lo que refiero en particular es como en la avanzada del despojo hacia nuestro pueblo y hacia la masacre, por ejemplo, en 1979, según esos datos oficiales, se asesinaron 1.323 personas, tomando prisioneros 10.539 mujeres, por ejemplo, ¿no? Y niños 2.320. Estos datos dan algunas pequeñas dimensiones de lo que sucedió en relación a nuestro pueblo. Particularmente, como se mencionó, esta situación de despojo y de matanza se vio reflejada después en los traslados de esclavitud, semiesclavitud de nuestros pueblos, como lo comentaba hoy Adriana, en los ingenios tucumanos, pero también mucha de nuestra gente quedó presa en la isla Martín García, es decir, desde la Patagonia, el centro de la provincia de Buenos Aires, hasta la isla Martín García, se formó un circuito terrible de muerte, opresión y esclavitud. Bueno, muchas veces pasan inadvertido también las grandes ciudades urbanas, como es la capital de Argentina, Buenos Aires. Sin embargo, ahí encontramos que todas las piedras que fueron colocadas para empedrar todas zonas
de la incipiente o reciente ciudad fueron hechas por manos de nuestros propios hermanos indígenas también, ¿no? En ese momento y en ese contexto se abría para la gran inmigración europea, pero que sin embargo se desconoce también qué sucedió con la inmigración interna de los pueblos originarios en ese periodo en particular, ¿sí? Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y acá lo que a mí me interesaba es focalizar, estas fotografías aparecen en internet de manera, digamos, totalmente descontextualizada, no se sabe quiénes son, aparecen rostros como posando a partir de esta fotografía, pero lo que no se dice que estas fotografías fueron prisioneros en las campañas del desierto, donde ahí observamos que aparecen hombres, mujeres, niños, niñas, pero que no podemos dimensionar porque no lo expresan el despojo de los territorios y que están en situación de prisioneros y prisioneras, ¿no? Entonces, este intento de deshumanización a la población originaria con consecuencias terribles, ¿no?, hacia el pueblo en general, pero que significó la vida en concreto de seres humanos que fueron deshumanizados, que fueron tratados como objetos, como cosas, y donde se ejerció todo tipo de violencias. No hace mucho, en un conversatorio también escuchaba a una hermana joven, donde pudo visibilizar en una de las fotografías a su bisabuela. Yo me pregunto, ¿cómo son sus nombres? ¿Quiénes eran las que estaban posando de manera obviamente obligada en situación de opresión? ¿Qué pasó con esas niñeces? Esas niñeces que siguen siendo hoy violentadas y siguen teniendo productos terribles de secuelas en sus vidas en lo cotidiano ante las represiones de despojo sistemáticas y de genocidio permanente. Pasamos a la siguiente diapositiva y acá encontramos este registro fotográfico también, hay trabajos que hablan al respecto, como la red de genocidio que trabaja específicamente, la red de la UBA de genocidio, y bueno, en este caso particular, esta foto lo que da cuenta es de un campo de concentración, que muchas veces pasa inadvertido este concepto dentro de la narrativa histórica nacional, porque no se menciona. Los campos de concentración, según estudios que han hecho Mariano Nagui, Alexis Papazian y otros, dan cuenta de que estos circuitos de campos de concentración se dispusieron desde la Patagonia, Balcheta, que fue un punto neurálgico, a Puan, que está dentro de la provincia de Buenos Aires, que dicho de paso decimos que es un topónimo también mapuche, y en la isla Martín García. Acá lo que vemos es otra vez la opresión de esos cuerpos de mujeres sometidas fuertemente y deshumanizadas, ¿no? Entonces es importante que la historia nacional comience también a armar estas narrativas y sobre todo desde el ámbito educativo, como política de Estado, plantear ese genocidio, esos campos de concentración, esos reductos que fueron de exterminio hacia los pueblos indígenas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y ahí retomo un poco lo que planteaba Adriana, que son los marcos jurídicos de la educación y de la modalidad en educación intercultural bilingüe. También es un concepto que en provincia de Buenos Aires se ha planteado mucho, esto de educación intercultural o bilingüe, ¿no? Y Adriana nos dejó unas cuantas preguntas, ¿no?, unos cuantos planteos para entender también la invisibilización de estas construcciones en relación a las construcciones pedagógicas, las construcciones históricas y de políticas en relación a lo educativo, ¿no?, políticas públicas. Pero en particular
pensaba en la invisibilización de los niños y niñas y docentes que pasan en el sistema de escolarización. Lo cuantitativo también debería tener un reflejo para entender la historia pasada y la historia presente. Lamentablemente, no existen muchos registros cuantitativos que den cuenta verdaderamente de cuántos niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos estamos pasando, digamos, por el sistema de educación. Eso por un lado. Y por el otro, también pensaba la invisibilización de los educadores indígenas. En este proceso identitario, particularmente en la provincia de Buenos Aires, ha sido muy difícil la reconstrucción porque se encuentra como con una fuerte fragmentación, no solo de los hechos históricos, ¿no? Sino también de los hechos familiares. Estas narrativas de las familias que recién en contextos más recientes empiezan a comentarse, a abrir, a narrar qué fue lo sucedido, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque lamentablemente ante esas subjetividades quebrantadas, violentadas, ante tanta estigma y acá pongo el foco en un racismo estructural, provocó que no haya posibilidades de conocer ese origen profundo de nuestros abuelos, bisabuelos, ¿no? Desde qué territorio ellos hablaban o desde qué lugar estaban constituidos. Pero sin embargo encontramos muchas investigaciones y recursos públicos en relación a lo que fue los oleajes migratorios europeos, ¿sí? Pero en contraste a lo originario, no encontramos que hayan realmente investigaciones que den cuenta de esto. Entonces ahí nos encontramos también con vacíos académicos fuertes en relación a esas construcciones. Y también me quiero detener a otra conformación fuerte que es la identidad, ¿no? El proceso identitario. Porque otra realidad que me pasó a nivel familiar y un poco también a nivel de investigación es encontrarme que hay un vacío en relación a lo afro, ¿no? A lo afro indígena. Y cuando uno puede empezar a indagar, encuentra que hay puntos de conexión porque los barcos esclavistas que llegaron a la Argentina también encontramos que hubo historias de comunidades que cuidaron de esos niños que fueron, digamos, hijos de los esclavos que nacieron después ya en contexto de libertad. Y muchos de esos niños, tanto del lado Guluche, en Gulumapu, como en Argentina, dieron origen a la identidad afroindígena. Sin embargo, está muy invisibilizada, pero además lo que encontramos es como una fragmentación en las identidades. Entonces acá quiero utilizar también el término de la interseccionalidad, porque vemos que hay un mundo binario planteado desde una narrativa eurocéntrica y muy basada en lo patriarcal, cuando no podemos llegar a entender la lógica diferente de los pueblos y las conformaciones de vernos con otra identidad y desde otro lugar que no sea solo lo binario. Y los pueblos originarios y los afros lo hemos tenido, ¿no? Entonces, esto también hace un vacío pedagógico a la hora de abordar. No hay conocimiento, pero también pensaba en los procesos democráticos que se dieron, como en el 94, con el cambio de la reforma constitucional. Estamos hablando en procesos históricos muy recientes, ¿no? Si lo miramos en términos históricos. Recién en el 94, con la reforma constitucional, se pudo llevar a cabo el foco en relación a los pueblos indígenas, pero que en ese contexto no estaban representados todos los pueblos indígenas,
porque también ante un genocidio permanente el proceso identitario es muy complejo, muy complejo. Recién, podemos decir, un año atrás, se dio a conocer, bueno, ya los censos que había mencionado Adriana, que en algunos casos sirvieron de mucha interpelación al Estado para pensar cómo debería ser eh, cómo debería ser, por ejemplo, el tema las preguntas, cómo tenían que estar focalizadas, cómo deberían realmente ser abarcadas para que den un resultado identitario hacia las poblaciones. Bueno, eso todavía sigue siendo una disputa con el Estado. Todavía no hemos logrado los pueblos originarios sentarnos de igual a igual para co-construir mecanismos y dispositivos que den cuenta de esto. Pero sin embargo, con todas las limitaciones que tienen los censos, arrojan cifras que son importantes. En provincia de Buenos Aires en el anterior censo eran más de 300.000, solo provincia de Buenos Aires. Así que si podemos entender, y ojalá en algún momento pudiésemos conocer más otras cifras de otras provincias, daríamos cuenta que el concepto que se creó y sustentó desde la historia y desde las academias, plantear que éramos minoría, yo les diría que es un término bastante errado, porque en realidad esa minoría también se conforma con situaciones de poder, ¿no? De subordinación. También otro término que se utiliza mucho de lo subalterno, pero sin embargo hay miradas profundas desde nuestros lugares donde dan cuenta que hay presencia muy grande de los pueblos y culturas indígenas, particularmente la más negada en este sentido en provincia de Buenos Aires, porque se ha denominado como la Europa en América. Encontramos mucha presencia de pueblos, hoy también de mucha migración de pueblos originarios, tanto de otras fronteras como internas, ¿no? Volviendo un poquito a esto de la reforma en el 94 y también en un contexto de democracia, pensemos que en el 83 comienza todo un proceso fuerte en nuestro país. Esos caminos llevaron también a que se logre en el 92, ante los 500 años de colonización, una reafirmación identitaria en relación a los modelos europeos, ¿no? El contrafestejo, la posibilidad de pensar la presencia milenaria en estos territorios y permitir que surjan fuertemente a nivel más macro, en política más macro, como el concepto de diversidad. Tengamos en cuenta también todas las políticas que se dieron en el marco del Consenso de Washington. A partir de todas estas transformaciones macropolíticas, también se vieron incididas luego en nuestros lugares, ¿no? Y volviendo un poco a este marco legal de la reforma, claramente lo plantea en el artículo 75, en el inciso 17 de la Constitución Nacional, pero también las provinciales, en particular la de la provincia de Buenos Aires, también menciona en relación a la presencia de los pueblos originarios y a la educación intercultural, ¿no? Entonces, es importante no olvidarnos y todo el tiempo remarcar que debemos hacer valer estos marcos jurídicos. El convenio 169, por supuesto, es uno de los marcos macro que nos ha permitido seguir planteándolo en relación a las luchas y a los derechos de nuestros pueblos. Paso a la siguiente diapositiva. Bueno, también hizo mención Adriana ahí de la ley 26.206, en el artículo 52, claramente podemos leer acerca de la educación intercultural bilingüe y del sistema, que es modalidad del sistema. Bueno, en el caso de la provincia de Buenos Aires, en el 2008, 2007, digamos, la propuesta desde
en ese momento una autoridad como fue Adriana Puiggrós, se logró impulsar la Dirección de Educación Intercultural en la provincia de Buenos Aires, que era totalmente innovadora y que nos permitió tener como un paraguas normativo, pero además también de sostenimiento en relación a lo pedagógico. Porque yo preguntaba, ¿qué pasa con los educadores y educadoras indígenas? Pues trabajamos muchísimo en el sistema. La mayoría de hermanos y hermanas lo podemos encontrar a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires, pero también en todo el país, ¿no? ¿Pero por qué? Bueno, hay distintas instancias. En primer lugar, hay una necesidad de volver a ejercer el rol pedagógico que ancestralmente hemos tenido en nuestros pueblos, que es el de transmitir, ¿no? Esto es una concepción muy fuerte cuando uno charla con las hermanas, mayoritariamente mujeres en el sistema, y también se encuentra que hay permanentemente situaciones de formación docente, sobre todo en las hermanas. Y esto tampoco hay números, tampoco hay miradas, tampoco hay mucho escrito al respecto. Y esto también habla de un racismo. Y esto es interesante porque cuando uno se encuentra con las hermanas que están trabajando, son las que en la institución proponen continuamente, digamos, instancias de interacción pedagógicas donde vinculan mucho las situaciones de violencia, donde pueden abordarla, donde pueden trabajar en la subjetividad de esas niñeces para que no sean, digamos, situaciones que dejan huellas y marcas en estigmas muy fuertes, y sobre todo en los momentos claves, que hoy lo mencionaba también Adriana, como en las efemérides, ¿no? Como el 12 de octubre, entre otras. Pero es fundamental el abordaje pedagógico en este sentido, porque permite trabajar el espacio y el tiempo en esa construcción dialógica entre los saberes y las concepciones de dos o más culturas que interactúan en el aula o en la institución. Ahora también se produce un aspecto muy importante que hemos observado. Yo pertenezco también a la Mesa Autogestiva en Educación Intercultural de la provincia de Buenos Aires, que surgió hace muchísimos años, en el 2012, en la cual nos planteábamos esta posibilidad de abordaje para que el Estado aplique, digamos, la educación intercultural y pueda accionar al respecto. Bueno, a lo largo de estos años lo que hemos encontrado es que en ese proceso identitario de docentes, en algunos casos, cuando asumen verdaderamente ante las autoridades de la institución o sus pares, lo que se produce es racismo también. Y es un racismo solapado, porque se le permite actuar o trabajar en lo pedagógico, pero con ciertos controles que están muy, digamos, solapadamente, pero donde roza o a veces es un racismo explícito. También esos mecanismos, sería importante que en ese sentido el Estado provea algunas normativas o marcos legales para el abordaje de estas situaciones. Nos hemos encontrado, por ejemplo, que se han armado la guía en la provincia de Buenos Aires en particular, la guía sobre el abordaje de conflictos en la institución o en el ámbito áulico, pero no encontramos nada indagando en relación a situaciones de racismo o discriminación. Es decir, no está normado, no está pautado si sucede algo, cómo se tendría que actuar, ¿no? Y esto también habla de una desinformación casual o intencional, porque se debería tener instancia de formación docente en relación a estas situaciones, porque conviven en el aula muchísimas formas diferentes de violencias o
o identitarias, ¿no? Y cómo acompañar estos procesos, cómo trabajarlos para una mejor convivencia. Bueno, volviendo a estos marcos, entonces encontramos el artículo 52 y el 53 que establecen y favorecen, digamos, deberían favorecer el desarrollo de la educación intercultural bilingüe, ¿sí? Artículos 52, 53 y 54. Voy a pasar a la siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. ¿Y qué sucede cuando no se cumple esto? Encontramos que hay vulneración de derechos de los miembros de pueblos originarios, las consecuencias que encontramos también que hay un desconocimiento generalizado de estas normativas en la ciudadanía en general y en los docentes en particular. Desconocen absolutamente, digamos, estos artículos. Y por otro lado, al ejercer discriminación y racismo, y muchas veces esto que decíamos, hay hostigamiento. Yo hablé de los docentes, pero también hemos encontrado jóvenes que han dicho que en determinadas clases se aborda desde una situación muy racista el tema, o ciertas violencias simbólicas, y de las cuales también a veces es difícil poder trabajarlas con el docente, quien es el que está a cargo de la clase, ¿no? Nos ha pasado de poder charlar y ver que no hay todavía disposición de parte de las autoridades para trabajar estos temas. Digo en ámbitos generales, ¿no? Sabemos que la educación tiene una forma verticalista de ejercer control, pero sería importante poder también abordarlos. Bueno, las violencias simbólicas, como las mencioné, aparecen todo el tiempo en las efemérides, en las expresiones racistas, ¿no? Se naturalizan muchas veces en situaciones hacia los niños, niñas, adolescentes, adultos, los trabajadores de la educación. Y yo me quedé pensando fuertemente estas conformaciones que se han dado a lo largo de la historia, porque no solo se plantea lo rural y lo urbano en algún momento que pesó muy fuerte, y hoy entendemos que eso es mucho más complejo que lo rural y lo urbano, sino que también, lamentablemente, en este sentido, se carece de poder entender esa interseccionalidad compleja que cada una posee, ¿no? Hay todavía focalizado un estudiante o un docente con una mirada muy universalista desde el sistema. Lo mismo pasa en las universidades, ¿no? Hay como contenidos que todavía siguen siendo contenidos muy centrados desde esos lugares y dejan de lado la posibilidad de enriquecernos con la interculturalidad. ¿Y qué es la interculturalidad? Bueno, es un espacio donde es una perspectiva que pretende primero que debería ser transversal, que no solo atraviese el ámbito educativo, sino que atraviese absolutamente todo el sistema en general, porque nos permitiría vernos con situaciones más equitativas, más de igualdad. Y pensaba también cómo tenemos conceptualizaciones en el mundo educativo, quienes hemos transitado, quienes hemos ejercido la docencia. eh, y hace poquito escuchaba a un pedagogo decir, y a un filósofo, hace 10 años que no hay una reforma educativa, por lo cual nos debemos también ese trabajo. Pero cuando el Estado comienza a hacer reformas, lamentablemente, este es otro problema grave que tenemos, es qué interlocutores busca el Estado para ese determinado fin, digamos. Muchas veces no hay un trabajo profundo de verdad donde haya verdaderamente una justicia pedagógica en el aula y en el sistema. Entonces, no se ve
no se hace caso omiso de los trabajadores y trabajadoras que están en el sistema, de los miembros de pueblos originarios que son atravesados por estas realidades. También cada territorio tiene su particularidad. No podemos pensar de una manera desde Buenos Aires, capital, y esa misma política llevarla a lo largo y ancho del país porque es un error. Y eso es lo que hoy ponemos en tensión para pensar otras formas posibles y otras maneras de abordaje que no sigan siendo los mecanismos históricos de siempre, ¿no? Eh, ¿Y por qué y para qué, no? Hay una necesidad fuerte por experiencia. También he participado en las ferias de ciencias que han sido a nivel, distintas instancias, ¿no? Porque está la feria de ciencia que comienza en el ámbito local, luego en el provincial y después en el nacional. Y entendiendo también esa fragmentación que se da. Muchas veces nosotros miembros y nosotras, miembros de pueblos originarios, no solo tenemos una forma de ver el mundo, ¿no? Para el mundo de escolarización se piensa y se mide desde un solo lugar cuando en realidad estamos viendo todo el tiempo inconscientemente, diría yo, porque ya lo traemos, esa integridad del conocimiento. No hay una fragmentación de ruptura, sin embargo, cuando hay que evaluar, uno tiene que como achicar esos mundos y no se puede entender que hay otras formas de aprendizaje. Y eso lo tuvimos que ir aprendiendo a pesar de, ¿no? Como estudiantes, como docentes, como directores de escuelas, como supervisoras, es decir, hay distintas instancias que se fueron conformando roles y que vamos poniendo en discusión todo el tiempo para poder pensar que es fundamental este encuentro con lo que significa la educación intercultural. Pasamos ya a las últimas. Bueno, acá tomé dos, también estas, digamos, esta diapositiva está conformada por dos imágenes que ustedes la pueden encontrar por internet. Pero la primera, que habla de la interculturalidad crítica y antirracismo, es lo que en la actualidad estamos promoviendo muchos educadores y educadoras. Es fundamental pensar una interculturalidad crítica y antirracista que permita crear instancias de reflexión, pero también de producción, también de nuevas producciones académicas, también de desafíos académicos. Eso no significa olvidar conceptos que están y que se trabajan actualmente, sino significa enriquecer nuevas epistemes, poner en diálogos nuevas interepistemes, ¿no? Eso me parece que es el desafío que tenemos en este nuevo ciclo. Y por otro lado, volviendo a la interculturalidad, entendiéndola como un proceso fuertemente de interacción, de comunicación, de circulación, ¿no? Nosotros concebimos mundo circular. Desde Occidente siempre se vio el mundo desde una manera triangular, ¿no? Entonces, poner en diálogo, porque en realidad los interculturales siempre han sido los pueblos indígenas, porque hemos tenido que aprender a convivir en contextos interculturales. Si le preguntamos a los hermanos y hermanas, tuvieron que aprender, no les quedó otra, por obligación, por represión, lo que fuere, se aprendió. Y se aprendió a convivir con esos dos mundos, tres mundos, diversos mundos, ¿no? Entonces, lo que sí se plantea hoy, particularmente en la academia, en las instancias educativas, es empezar a pensar estos diálogos, pero diálogos digamos, de real consistencia, ¿no? Diálogos donde podamos escucharnos y conformar estas nuevas producciones co-conjuntamente, co-conjuntamente.
ya no podemos pensarlas solas unilateralmente, porque si no sería seguir reproduciendo y perpetuando esas formas de conocimiento. Y para terminar, me parece que no solo es problematizar sobre el racismo, sino también ser, digamos, conscientes de cuánto nos atraviesa en la vida cotidiana cada uno y cada una, ¿no? Romper también con esto de que el discurso, el otro, la otra persona es la que ejerce, sino también cómo podemos co-construir espacio para erradicar el racismo. Y termino contándoles una pequeña anécdota que a mí me parece que es muy gráfica. En las escuelas primarias, generalmente en la hora de artística, cuando hay que pintar o hacer algún rostro, los niños, niñas, eligen el color piel. Y el color piel es el color rosado. Y el color rosado es el que se ha impuesto, digamos, como patrón unificador del mundo. Entonces tendremos que empezar a construir para que las niñeces también puedan pensar en un mundo multicolor, ¿no? Que no nos centremos solo en jerarquías de poder desde esa mirada constitutiva de los estados modernos, porque hoy ya nos están diciendo que están en crisis. Así que muchas gracias, Chaltumay Rumemaniun.